Le pregunto como ciudadana, hay dos hechos políticos. Por un lado, una votación de un plebiscito del pasado 2 de octubre, en la cual la mayoría de los colombianos, quizás por una estrecha diferencia, pero al fin y al cabo, por un número superior, votaron por el no a ese acuerdo que fue firmado en Cartagena el pasado 26 de septiembre. Y ahora nos hablan de una refrendación en un Congreso donde hay una gran mayoría de partidos políticos que apoyan al presidente Juan Manuel Santos. En ese contexto, ¿es legítima la decisión que va a tomar el constituyente, la máxima representación de la voluntad popular, como muchos aseguran que es el Congreso? Pues yo tengo una gran preocupación como ciudadana y es que se está cambiando la democracia. Iván Márquez dijo el sábado pasado que en el sentido más reflexivo acerca de los límites de la democracia liberal y de la regla mayoritaria particularmente, cuando éstas se establecen bajo las condiciones de mayúscula abstención. En fin, es una crítica a la democracia tal como existen, porque aquí nos han dicho que el Nobel, más la gente que se manifestó en la Plaza de Bolívar, más la gente que votó sí, más los medios y la gente que quiere manejar la opinión y controlar el poder, que eso se desconoce la democracia, se desconoce el triunfo del no y se generan unas nuevas mayorías que hasta donde yo entendía la democracia era la mitad más uno y se respetaba. ¿Qué tal que en Estados Unidos dijeran no nos gusta Trump, no nos gustan sus características, su personalidad y desconocemos la democracia? De alguna manera pienso que en todo este proceso se ha jugado con nuestras instituciones y con cosas que son sagradas como nuestra democracia. A mí me preocupa eso y el trato que yo vi para las personas que lideraron el no, pues fue un trato un poco indelicado, porque le voy a comentar algo, son 50 y tantos años de guerra, 5 años de negociaciones con las FARC, un mes para negociar con los líderes del no, y había que ver cómo permanentemente los regañaban y les decían no vamos a volver sobre el pasado, aquí no vinimos a filosofar, no tenemos por qué tratar con ustedes esos temas que ya habíamos analizado. Me parece que se faltó a las buenas maneras democráticas y que vamos en Colombia hacia una implementación de una nueva democracia donde ya no es la mitad más uno. Representante Penagos, ¿usted qué opina de ese punto? ¿Cómo quedó afectada la democracia en lo que ha sido ya las últimas 10 semanas en Colombia? Repito, por un lado, una votación en las urnas en la cual el plebiscito, aquellos sectores que votaron por el no ganaron ese proceso electoral, y ahora vemos que la refrendación de ese nuevo acuerdo no va a ser vía plebiscito, no va a ser en las urnas, sino va a ser en un Congreso donde la mayoría de partidos apoyan al presidente Juan Manuel Santos. Bueno, lo primero que hay que aclarar es que la decisión de llamar al pueblo colombiano para que votara el acuerdo de paz no fue una obligación de una ley, no fue una obligación de la Constitución, fue un acto potestativo del presidente de la República que quiso preguntarle al pueblo qué opinaba acerca de este acuerdo de paz. No se está incumpliendo la Constitución, por el contrario, el presidente está yendo más allá de sus atribuciones, no tenía necesidad. O cuando el presidente Uribe llamó a los colombianos para que opinaran por la Ley de Justicia y Paz. O cuando en las pasadas negociaciones de paz llamaron a los colombianos a decirles qué opinaban de esos acuerdos. El presidente lo quiso hacer en un acto democrático. Ese proceso de refrendación que él quiso hacer porque voluntariamente pretendía escuchar a los colombianos fue más de lo que las obligaciones constitucionales le exigían. Ahora bien, ya hizo esa tarea, ganó el no en la votación del plebiscito pasado y las consecuencias, según la Corte Constitucional, es que ganando el no se frustraba, o más bien ese acuerdo de paz no tenía efectos, había que negociar un nuevo acuerdo. ¿Qué ocurrió? Se negoció un nuevo acuerdo, que es el que acaba de presentarse. Bueno, aquí ya vienen las discusiones de si ese acuerdo es el mismo pero maquillado, si cambió en un 30, en un 40, en un 20, en un 10. Aquí se planteó un nuevo acuerdo. En este nuevo acuerdo, Jefferson, el presidente igual tiene la posibilidad de refrendarlo mediante cualquier mecanismo de refrendación que estime, o llamando nuevamente al pueblo, o yéndose a donde los consejos, las asambleas departamentales, o viniendo al Congreso. ¿Podría ser mejor llamar al pueblo colombiano? Yo estoy de acuerdo en eso. Podría ser mucho mejor convocar al pueblo. Pero este país está polarizado. Están empezando a matar gente en los campos. Ya se están viendo ataques a ciudadanos de izquierda. No es una amenaza de que va a volver la guerra, sino
refrendamos eso rápido? No, ¿Volvemos al pasado? Yo no lo digo a título de amenaza, lo digo No, pero es porque... que suena así, es que es como que si no refrendamos, entonces volvemos a la violencia. Le entiendo. Lo que quiero significar con esto es que si no hacemos esto rápido, ese acuerdo de paz se puede frustrar. Es que este no es un acuerdo con todos los colombianos o con los líderes de... No, es un acuerdo con un grupo al margen de la ley que se llama la guerrilla de las FARC. Pero además de eso, esto no es un sometimiento a la justicia, es un acuerdo de paz. A la guerrilla no les podemos decir que vengan y hagan todo lo que nosotros queremos. Pues claro, lo que quisiéramos seguramente sería otra cosa, pero es un acuerdo de paz después de 50 años de violencia. Y como es un acuerdo, pues hay que ceder. Y si la guerrilla está alzada en armas y está haciendo actos terroristas en los campos de Colombia, si vamos a pedirles que entreguen las armas, pues tienen que pasar a algún otro lado. ¿Cómo pedirles que entreguen las armas y no lleguen a la política ni a ningún otro lado? Que simplemente se hagan en un rincón y que no vuelvan a actuar como siempre han querido. Pues hay que hacerlo. Entonces yo sí creo que aquí, independiente de cómo se vean las cosas, este acuerdo tengo que llevarlo, implementarlo e ir trabajando sobre la marcha en él e ir ajustándolo conforme a muchas cosas. Yo, por ejemplo, soy de los que creo que ese acuerdo se puede ajustar. Eso, seguramente aquí sí, me van a crucificar porque se dice que los acuerdos no se pueden ajustar. Yo creo que sí, que en la medida en que llegue al Congreso de la República habrán temas que habrán que ajustar. Y ese es uno de los interrogantes que hay, ¿no? Si el Congreso puede o no puede. Diana Sofía, brevemente, una reflexión. Dos cosas pequeñas. Estoy de acuerdo con usted. Lo que dice en general no hay ningún problema, pero así solamente se respeta la democracia si los resultados me favorecen después de que bajaron el umbral. Entonces, como no funciona, cambiamos la democracia y nos vamos para otra cosa, es una pregunta. Y segundo, utilizar los problemas de orden público como una manera de seguir presionando. El presidente dijo, si perdemos el plebiscito, entonces aquí las FARC van a seguir en guerra, y no hubo guerra. El orden público está en manos del Estado y el Estado lo tiene que controlar, pero no pueden seguir manipulando, presionando, utilizando el lenguaje para presionar y engañar, porque no es así. No es... Son los dos ángulos de la noticia. Voy a integrar a esta hora Marta Lucía Ramírez, es candidata a la presidencia de Colombia, también fue ministra de Defensa, hizo parte también de estos diálogos, de estos acercamientos en los que participaron diferentes líderes políticos del no con el gobierno nacional. Doctora Marta Lucía, muy buenas noches. ¿Y usted cómo recibe esta noticia el día de hoy? Finalmente el gobierno y FARC han decidido que refrendarán ese nuevo acuerdo de paz a través del Congreso y no preguntándole a los colombianos nuevamente en las urnas. Buenas noches, Jefferson. Saludo también a la doctora Diana Sofía Giraldo, al doctor Penagos, a su audiencia. Y le tengo que decir que yo realmente siento frustración y siento tristeza, porque creo que hubo una oportunidad de oro para que el país tuviera un acuerdo de paz que realmente generara consenso, que recogiera a toda la sociedad colombiana. A mí me cuesta trabajo aceptar que el gobierno le dedique tanto tiempo, que el gobierno sea tan cuidadoso y tan meticuloso en cada texto que trabaja con las FARC y a veces de verdad tan indolente en los textos que esperábamos los del no, que también se trabajaran con nosotros. Porque es que el gobierno nos representa a todos, a los del no y a los del sí. Y porque le insistimos muchas veces, estamos realmente cediendo en puntos que son importantes, pero todos los del no tenemos un gran compromiso con la paz de Colombia. Luego, la noticia del día de hoy pues corresponde también al ultimátum de anoche. Anoche nos dijeron, es que el acuerdo es este y punto, sin reformas. Y nosotros pues obviamente dijimos, hay la oportunidad de sentarse ahora con las FARC, busquemos la posibilidad de este consenso, no vayan a cometer el error de llevar esto a una refrendación en el Congreso que sin duda va a afectar la legitimidad del acuerdo. Pero pues bueno, el gobierno es el gobierno, ha tomado su decisión y uno tiene simplemente que decir no estamos de acuerdo, esto va a hacer daño para la sostenibilidad de este acuerdo que se ha hecho con las FARC y como ciudadanos seguiremos haciendo lo que esté a nuestro alcance para contribuir al futuro de Colombia. Doctora Marta Lucía, ¿usted asegura que como ciudadanos van a continuar haciendo lo que esté a nuestro alcance, lo que sea a su alcance en este caso? Específicamente, ¿cuál es la hoja de ruta que viene de aquí en adelante? Definitivamente queda hundida la posibilidad de lograr un acuerdo que involucre a oposición y gobierno. ¿Se cierra completamente esa posibilidad con esa decisión que ha tomado el gobierno nacional de manera conjunta con las FARC? Pues Jefferson, no debería cerrarse, pero si el gobierno es el que pone el ultimátum y dice vamos a firmar ya con Timochenko, y eso es lo que están anunciando ahora
en medios, ese es el comunicado que se está repartiendo diciendo que tomaron la decisión de firmar en el Teatro Colón el jueves a las 11 de la mañana. ¿Cuál es el espacio que tenemos nosotros para insistir en que el acuerdo tenga reformas? Que le digo francamente, me da tristeza. ¿Por qué? Porque es que lo que se logró mejorar fue bastante, pero los temas sustantivos, los temas de fondo, que tenían que ver, por ejemplo, con que los responsables de crímenes de lesa humanidad hubieran primero pagado una condena y después aspiraran a presentarse a la política. Acá no, en el acuerdo como quedó, es que en el año 2018 vamos a tener los de candidatos a la presidencia, de candidatos al Congreso, sin haber pagado sus condenas. Y las condenas a las que realmente estábamos aspirando que se pudieran lograr son cosas ya casi que simbólicas. 3 años en un sitio de reclusión con tanta flexibilidad como una zona veredal es lo mínimo que la sociedad colombiana podría haber visto para poderla tener la satisfacción de que hay una justicia. Porque es que la justicia no es simplemente el castigo al delincuente. La justicia también tiene un papel y es prevenir en el futuro que otros cometan los delitos por sentir que todo puede quedar en la impunidad. ¿Qué tipo de sociedad es la que vamos a crear nosotros si ese es el mensaje que se está dando? Había un punto que hablábamos con el representante Penagos y con Diana Sofía Giraldo, presidenta de la Fundación Víctimas Visibles, y era una pregunta muy puntual. ¿Cómo queda nuestra democracia, no solamente luego de esta decisión que ha tomado el presidente Juan Manuel Santos y las FARC de refrendar los acuerdos vía el Congreso, sino con lo que ha sucedido en las últimas 10 semanas? ¿En qué estado queda nuestra democracia? Pues yo realmente creo que queda, primero que todo, el país muy dividido. Es muy preocupante esta polarización. Esta polarización, Jefferson, no es consecuencia del plebiscito, como han dicho muchas personas cercanas al gobierno. Esta polarización viene durante todo el proceso de la negociación, y quienes trabajamos de verdad con toda la buena fe haciendo propuestas después de que ganó el no, sentimos realmente que el país se ha podido unificar con este nuevo acuerdo, pero que lamentablemente imponerlo por la fuerza, a la brava, en el Congreso con una refrendación, lo que hace es que termina dividiendo mucho más esta sociedad. Y uno ahí siente que entonces los de las FARC se salieron con la suya, se salieron ellos con la suya, atrincherándose en una posición en donde son ellos los que han debido aceptar las reglas de juego de la democracia, para poder realmente decir, estamos todos buscando una unidad nacional y aquí estamos todos aceptando las reglas de juego de la democracia. El país queda dividido, la democracia queda afectada, la credibilidad de las instituciones queda en entredicho, y lo peor, Jefferson, la estabilidad, la continuidad, la permanencia de ese acuerdo en el tiempo, yo creo que queda en serio riesgo, porque al final del día el Congreso tiene facultades para expedir leyes, tiene facultades para hacer reformas constitucionales, tiene facultades para hacer control político, pero no tiene facultades para refrendar un acuerdo de paz. Esto es un tema de legitimidad, y esa facultad la tiene el pueblo. Será un tema que vamos a analizar en el segundo bloque de este programa de la noche. Vamos a una primera pausa a comerciales. Ya continuamos con nuestros panelistas. Marta Lucía Ramírez es candidata presidencial, Hernán Penagos, representante de la Cámara, y está Diana Sofía Giraldo, fundadora y presidenta de la Fundación Víctimas Visibles. Con ella estaremos analizando en qué quedaron las víctimas ya con este nuevo acuerdo que nos anuncian que será refrendado en un Congreso que tiene mayoría o que tiene un mayor apoyo de parlamentarios que respaldan al presidente Juan Manuel Santos. Una pausa y regresamos a la segunda parte de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.